Consuelo. La realidad, como el folletín, está llena de golpes bajos y lugares comunes. Sé que por pudor ningún novelista serio, ningún obrero de la ficción, contaría las cosas que estoy contando. Mi abuela Valentina, de quien escribiré más adelante, amaba los culebrones, porque la vida real se les parecía peligrosamente, salvo que rara vez la realidad deparaba un final feliz. No estoy contando la pura verdad, sino la verdad contaminada que mi madre narró a su psiquiatra, los monólogos que pude anotar en mi cuaderno, la tradición oral de mi familia y los recuerdos de mi infancia. Trozos descompuestos de verdad, reconstrucción periodística de la vida, memoria fragmentada de hechos novelescos y de sentimientos ambiguos, relato verídico de rotos, descosidos y remendados. Mamá era justamente nadie, entre 600, apenas una pueblerina de 15 años que lo ignoraba todo y que esperaba en la cubierta que el barco no llegara nunca a ningún puerto. Los mayores paseaban y bailaban en los salones, y Carmen era una figura invisible que miraba el desfile desde afuera, que atravesaba las paredes y los pasillos como un fantasma, y que no pronunciaba ni palabra alguna. Como el resto, le daban de comer guisos decentes y bifes duros, pero Carmen vomitaba hasta el café y las tostadas. De tantos mareos y náuseas se le cerró definitivamente el estómago, y como la bodega le daba claustrofobia, durmió 10 días en una reposera tapada con una manta, en la intemperie de la proa. «Señorita, ¿usted sabe que si no come va a morirse?», le preguntó un camarero argentino. «¿Y sabe qué hacemos con los pasajeros que se mueren en alta mar? Los tiramos por una rampa y se los devoran los tiburones». Mi madre ni se mosqueaba. Estaba hecho un ovillo despeinado y pálido. No sentía el alma en el cuerpo y era puro pensamiento a la deriva. El camarero, a medida que avanzaba el viaje y el ayuno, empezó a preocuparse. Entre todos los manjares de este mundo, ¿qué puedo prepararle, señorita? Parecía como si mi madre hubiera olvidado el estómago en Asturias. Entre todos los manjares, eligió unas manzanas deliciosas de Río Negro que la mantuvieron viva, aunque perdió cerca de 10 kilos en 2 semanas. Arribaron durante una noche horrible y mamá bajó entre los últimos. José, impecablemente vestido, la abrazó y le dijo: «Pero qué delgada estás, Carmina». Nada más. Consuelo, con un pañuelo florido en la cabeza, se hizo rápidamente cargo de la situación y Marcelino, con el chambergo hasta las cejas, llamó a un taxímetro. «Nosotros somos tus tíos, vas a quedarte en nuestra casa», dijo Consuelo, tratando de ser cálida. A mamá le castañeteaban los dientes. Marcelino estaba inquieto por volver de inmediato a Ravignani. Los esperaba una carne guisada con papas. José comió, cumplió con el compromiso y desapareció. «Aquí no volverás a pasar hambre, querida», dijo la tía en un suspiro. Le abrió una camita disimulada dentro de un mueble del comedor y Carmen durmió por primera vez en mucho tiempo 10 horas seguidas. Consuelo la despertó con medialunas, la bañó y despiojó. Le dio ropa y zapatos nuevos y le preguntó por qué no usaba corpiño. «Porque no tengo tetas», confesó mamá. La tía le compró, no obstante, 2 pares de corpiños y la llevó a la peluquería. Allí descubrieron con horror que una especie de callo le daba una vuelta completa a la tapa de los sesos bajo el cuero cabelludo. Al principio creyeron que era simplemente una costra, pero no salía ni con alcohol, ni con querosén, ni con solvente, y acudieron preocupadísimos al médico del colegio, quien le dijo que se trataba de una cicatriz en forma de corona. «A ver, señorita», dijo el doctor quitándose los lentes, «¿es una marca de nacimiento?». No era una marca de nacimiento. Era la huella circular
dejada por aquellas cargas de hierba y por aquellas pesadísimas canastas de leña que María del Escalón le imponía desde los 7 años. El médico recetó un preparado farmacéutico y Consuelo, con su santa paciencia, le pasó la gasa humedecida todas las noches de todo un año hasta que la marca de la miseria se desvaneció. Pero la revisión médica arrojaba resultados más preocupantes. Carmen venía con una bronquitis aguda. Estaba desnutrida, mal desarrollada y probablemente raquítica. Le prescribieron jarabes, vitaminas y una dieta a base de alimentos ricos en hierro y calcio. Quien más le insistía con su régimen era el hermano de Marcelino. Se llamaba Mino, un gaitero simpático, que había sido tranviario y que ahora vivía en una solitaria habitación con techo de chapa y piso de listones endebles que quedaba en la punta de la escalera. Desde ese cuarto caluroso en verano y frío en invierno, que todavía existe en la terraza de la vieja casa de Ravignani, Mino animaba a Carmen a que comiera el hígado que Consuelo le cocinaba y le pedía que entonara para él algunas canciones de la tierriña. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, ¿quién estuviera en Asturias en todas las ocasiones? Mamá terminaba de comer y se ponía a cantar al son de la gaita, y a Marcelino, que era un español vergonzante, esas demostraciones lo sacaban de quicio. Para que los vecinos no murmurasen, un día cortó por lo sano. Le ordenó a Carmen que no cantara en el patio y a Mino que dejara la gaita. Por eso es que Mino, cuando su hermano no estaba en casa, entraba en el dormitorio de los tíos, levantaba la trampa del sótano, disimulada bajo la cama matrimonial, bajaba 5 escalones, prendía la luz, cerraba la tapa y tocaba su música en la clandestinidad durante horas. A Carmen le impresionaba saber que aquel anciano debía bajar a las catacumbas para defender su identidad, y sentía por él un cariño extraordinario. Fueron confidentes y víctimas de los dramas solapados que se vivían en ese hogar. Y luego Mino tuvo una hemiplegia y se recuperó, y finalmente acusó otro ataque, y estuvo 6 años hecho un vegetal en el hospital Alvear. No reaccionaba ante ningún estímulo, pero cuando mamá lo visitaba y le tomaba una mano, a Mino le corría una lágrima por la mejilla. Pasados los primeros días, Marcelino envió a Consuelo con un mensaje. Carmen debía levantarse a las 5, prepararles el desayuno y servírselos en la cama. Luego tendría que acompañarlos a la escuela, donde se dedicaría a limpiar el patio, a barrer las aulas, a cepillar los escalones, a fregar los mármoles y a encerar la dirección. Cumplida la tarea, recibiría un billete colorado y visitaría la feria de la calle Guatemala para hacer las compras. Después limpiaría toda la casa y prepararía el almuerzo. Haría su tarea escolar y a las 6 de la tarde entraría en la primaria para adultos que funcionaba en horas nocturnas del Fidel López. Para cumplir con esta última misión, tendría que someterse a un examen. A los 16 años la pusieron en 3er grado. En esas aulas, mamá sintió por primera vez los dardos de la discriminación. Todos preguntaban en la escuela, con morbosa curiosidad, quién era esa galleguita, y sus compañeras, grandulonas y maliciosas, se divertían burlándose de su ignorancia y haciéndole la vida imposible. La señorita Valenzuela, una maestra cabal y de buen corazón, las retaba con el puntero en la mano y trataba por todos los medios de que la campesina se integrara. Pero no era tarea fácil. Carmen sabía a duras penas leer, garabatear y hacer las cuentas, pero desconocía la geografía y la historia nacional. Tuvo que aprender de cero los mapas y, sobre todo, las guerras de la independencia, como se aprende en las primeras clases, con buenos y malos, y blancos y negros. Los buenos eran los argentinos y los malos eran los españoles.
y había que abrazar con denuedo esa gesta, festejando las batallas ganadas y odiando a los godos despreciables. Mamá se sentía confundida y avergonzada, y cuando le ordenaron redactar una composición sobre José de San Martín, volvió llorando a casa. «Tía, ¿cómo voy a escribir sobre alguien que no conozco ni de oídas?», dijo en la casa de la cocina de Ravignane. «¿Quién es San Martín? ¿Por qué les hicimos cosas tan horribles a los argentinos?». Consuelo hizo honor a su nombre y Marcelino la acompañó en ese operativo, puesto que la abochornaba el eventual fracaso de su protegida ante la comunidad docente. Mi tía abuela le pidió a una de las maestras de la mañana que le hiciera en secreto una síntesis de la biografía del prócer y procuró que su sobrina plagiara a su manera ese texto que la señorita Valenzuela felicitó con tibieza, en la seguridad del engaño. La tercera composición fue la vencida. La maestra llamó a mamá al escritorio y le preguntó en voz muy baja: «¿Quién le escribió esto?». «Una amiga de mi tía, señorita», confesó Carmen devastada. «Vaya», susurró la maestra cruzándole la hoja, «y que sea la última vez». Mi madre asintió, tragando saliva, y regresó de nuevo a puro llanto. No le entraban en la cabeza tanta aritmética, tanto río y tanta península, tanta fecha y tanto patriota desinteresado. No tenía el entrenamiento para asimilar la información ni la instrucción mínima para comprenderla. Y cada vez que pasaba al frente o respondía a una pregunta, sus compañeras saludaban la equivocación o el acento cerrado y rústico con una carcajada o con una ironía. Todo era un genial chiste de gallegos. Y esa españolita, iluminada con su torpeza... Todo era un genial chiste de gallegos y esa españolita iluminaba con su torpeza las noches adultas y se la humillaba una y otra vez. Viendo que no podía entender, mamá se dedicó entonces a memorizar y descubrió que la memoria era un músculo que reaccionaba con un poco de gimnasia. Aprendió palabra por palabra cada lección como si estuviera escrita en una lengua extraña, y no le fue difícil evolucionar en ese arcaico sistema. Se aprendió enterito el preámbulo de la Constitución, las letras de Aurora y de la Marcha de San Lorenzo, y el himno nacional argentino, que cantaba con entusiasmo en el patio de nuestra casa sin que Marcelino le aplicara censura. Hizo buenas migas con algunas chicas, y en un recreo la tomó de las mechas a la más cizañera y la obligó a besar las baldosas. Tenía la fuerza de un muchacho y la madurez de una niña de 12, pero apenas se dio la primera turbación, le afloró el mal genio de José de Sindo y de María del Escalón, y a los 6 meses nadie más se metía con ella. A fin de año, sin embargo, la maestra quiso premiar el sacrificio haciendo la abanderada. Pero un grupo de padres elevaron una queja a la dirección del colegio por la ocurrencia de permitir que una extranjera de bajas notas y dudoso talento llevara el sagrado estandarte de la nación. La señorita Valenzuela se paró junto al pizarrón, miró una a una a los ojos y después, cuando el aire se cortaba, dijo que había anotado la objeción, que había meditado largamente sobre la controversia y que había tomado la decisión de no rectificarse. Sé que muchas de ustedes no están de acuerdo, pero quiero gratificar a esta alumna, que no es argentina, y que tanto perseveró en aprender lo nuestro. Ninguna se atrevió a contradecir a la señorita Valenzuela, y mi madre llevó la bandera de ceremonias en un acto cualquiera que sus tíos observaron uniformados, firmes y solemnes, henchidos de orgullo y de argentinidad. Fue una inyección de optimismo en un cuerpo castigado. El hambre, la gran cruz de su primera vida, se había desvanecido a la misma velocidad que la cicatriz de su cráneo. El hambre era, de pronto, únicamente un recuerdo. Su plato siempre estaba lleno,
y la tenían pasmadas los cestos de la basura, que miraba por costumbre. Los argentinos arrojaban allí increíbles manjares y casi no había mendigos en las veredas. Pero la sensación de ser una forastera en un mundo hostil no la abandonaba. Y cuando José de Sindo la sacó carpiendo de la pensión, quiso escribir una carta a su madre pidiéndole que la devolviera a su pueblo. Los tíos, sin embargo, le previnieron que no debía alarmar a María, que ellos seguirían haciéndose gustosamente cargo de su manutención y de sus estudios, y acecharon a partir de entonces sus cartas para que transmitieran satisfacción y felicidad. Sus benefactores, poco antes de las 5, le gritaban desde la cama: «¡Carmen! Levántate y tráenos el té con leche y las galletas». Mi madre estaba tan agradecida que no se dio cuenta hasta muchos años después de que era una rara mezcla de hija sustituta y criada cama adentro. Las maestras, los vecinos, las compañeras, los parientes de los tíos y algunos emigrados de Almurfe y sus alrededores que venían de vez en cuando a saludarlos le decían lo mismo: «¡Qué suerte tuviste, Carmen!». Y ella estaba realmente convencida de la dulzura de Consuelo y de la honorabilidad de Marcelino, a quien todos llamaban Don por su porte de hidalgo. Pero esa imagen exterior muchas veces contrastaba con las actitudes de pequeño tirano que el tío tenía dentro de las 4 paredes. Convertía a Consuelo en su títere, imponía su voluntad con fría furia, criticaba en voz baja a todos y fiscalizaba cada movimiento. Tenía ataques de nervios por pequeños deslices y el asma no lo perdonaba, así que tía y sobrina tenían que llevarlo cada 2 por 3 al dispensario de la Cruz Roja. Era a la vez tacaño y dadivoso. Y cuando mi madre no era sirviente, era princesa. Marcelino la llevaba al cine y a los teatros a ver comedias y a disfrutar de la compañía española de romerías. Consuelo la escuchaba, la comprendía y la educaba en los rudimentos de la vida urbana, pero nunca discutía las arbitrariedades de su marido. Formaban, visto de lejos, una familia feliz, fruto de la abnegación. Un día, en ausencia de todos, Marcelino comenzó a rinconarla. En menos de un año mi madre había recuperado peso y colores, se había nutrido y desarrollado, y era una mujercita floreciente. El tío, cuando se quedaban solos, la perseguía en silencio, la tocaba, le rozaba las nalgas y los pechos y le decía: «Estás muy guapa». Mamá no simulaba lo que era, una verdadera mosquita muerta. La primera vez, con los pelos de punta, solo atinó a decir: «¿Pero qué está haciendo?», mientras escapaba esquivando muebles como una anguila. Si no fueran dramáticas, parecerían escenas cómicas. Semana tras semana, en ausencia de Mino y de Consuelo, el hidalgo acosaba a su sobrina en el juego mudo, casi chaplinesco del gato y el ratón. Si alguien escuchara desde el zaguán, oiría el armónico silencio y los ruidos de la vajilla, y de repente un respingo, y pronto una breve corrida y un murmullo, y otra vez el silencio, pero ya no armónico, sino eléctrico y lúgubre. Se trataba de una cacería secreta, y el depredador sabía muy bien cuáles eran los momentos y los rincones adecuados. Una noche, mientras mamá dormía, Marcelino se sentó en la cama reversible del comedor y metió la mano por debajo de las sábanas. Mamá se replegó de un salto, se abrazó las piernas sobre el pecho y le susurró: «Se lo voy a decir a la tía». Marcelino se acarició la calva blanca y pecosa y respondió: «La tía no te va a creer». Mamá temblaba y el reloj de pared que yo heredé y que me acompaña mientras escribo estos retratos dio una campanada. «Consuelo me cree a mí», dijo Marcelino, con la vista perdida, y salió del cuarto. Carmen sentía asco y pavor. Nadie le había explicado nunca la sexualidad, ni siquiera sus amigas y compañeras, que en la década del 40 eran pacatas e inocentes.
Había visto, naturalmente, el apareamiento de los animales en el campo, y cuando dormían todos juntos en una sala de almurfe, había oído sin entender y con los ojos cerrados el trajín de sus padres. Pero no comprendía del todo la mecánica y mucho menos el acoso sexual. Y el terror doméstico la dominaba. El tío siempre estaba cerca, como un vampiro, y mamá tenía que dormitar con un ojo abierto y estar todo el tiempo preparada, atenta y vigilante. A veces se tropezaba con Marcelino y pegaba un grito, y Consuelo se reía asombrada. Es increíble que seas tan asustadiza, Carmen. La gran pregunta durante esos meses diabólicos era cuánto sabría Consuelo. La tía era una esclava psicológica de su esposo, pero ¿podría ignorar lo que estaba pasando bajo sus propias narices? Consuelo sabía pero callaba. Sospechaba, pero no se atrevía siquiera a formularse a sí misma esa luctuosa intuición. Viendo que Carmen volvía a perder peso y ánimos, un mediodía Consuelo le preguntó ladeando la cabeza blanca. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué se sobresaltó mamá? Te veo mala cara. Los ojos grises de mi tía abuela la escudriñaban. Carmen parpadeó unos instantes y entonces Consuelo le enterró el cuchillo. ¿Alguien te está haciendo algo? Mamá dudó un segundo, pero luego negó, y la tía suspiró y cambió de tema. La tía no iba a creerle. Nadie iba a hacerlo. Marcelino era, ante el mundo, un gentleman, y ella, una huérfana de toda orfandad que se había sacado la lotería. 45 años después, una tarde en un café de Belgrano, donde ahora toma el té los domingos con sus viejas amigas españolas, mamá contó por fin el temible secreto y tuvo que remontar la incredulidad de algunas. Marcelino quedó en el recuerdo como el paradigma de la corrección y la bondad. Yo, sin saber lo que había ocurrido, viví 18 años con el cariñoso tío de mi madre. Lo llamé abuelo y está asociado a los momentos más felices de mi infancia. Era correcto y era bondadoso. Y también era un monstruo. Eso siempre me recuerda que todos podemos ser a la vez héroes y canallas. Al final de una persecución incansable, llena de pequeños roces y espeluznantes ratos, una tarde Marcelino se le tiró encima y mamá creyó por fin que sería violada. Fue entonces que la cara se le puso lívida y que le salió de adentro la lava de los tiempos salvajes. Lo agarró mal parado y le dio un fuerte empujón, y el tío se cayó al piso. «Me voy a matar», le dijo ella de corrido. «Voy a escribir una carta para Consuelo y otra para los demás. Las voy a esconder para que las encuentren cuando me tire al río en la costanera, y para que todos se enteren de que usted es una mierda». Dio media vuelta, subió las escaleras y buscó una bocanada de aire fresco en la terraza. Luego esperó que sucediera lo peor, pero nunca más sucedió nada. El horror a un escándalo paralizó a Marcelino, quien dejó de perseguirla y jamás volvió a hablarse del tema en Ravignani 2323. Carmen guardó los detalles de esa pesadilla en un cofre imaginario y se tragó la llave. Y mi padre, que convivió con ese hombre 3 décadas bajo el mismo techo, se enteró de la bajeza recién cuando Marcelino fue sepultado en la Chacarita. La adolescente desamparada tenía el fuerte mandato de querer a sus mecenas y ellos destruirla. Y se puede decir que ambos cumplieron su papel con exactitud, aunque sin ninguna vocación. A lo largo de la vida, la falsa imagen que ciertas personas proyectan de sí mismas es tan exacta y verosímil que terminan creyendo en ella. Se puede decir que mamá quiso mucho a sus tíos y que también los odió por su egoísmo y su afecto utilitario, mientras que ellos simularon amarla y que también se beneficiaron usándola de criada y de adorno. Fue una especie de inconsciente cruce de conveniencias
bajo la fachada del amor filial. Parece, sin embargo, más cruel de lo que resultó. Muchísimas relaciones maravillosas están sostenidas subterráneamente por ese sutil canje de favores, y puedo anotar en mi cuaderno 20 actos nobles que mamá y sus tíos se prodigaron en el transcurso de esas décadas. La instrucción de mi madre, para comenzar, fue determinante. Los tíos le enseñaron a hablar y a manejarse con propiedad. La interesaron por el espectáculo y también por la política, por el bordado y por la música. Le pagaron un curso de dactilografía en la Pitman y una profesora particular de corte y confección. Marcelino se decía socialista de Alfredo Palacios y era discretamente enemigo del peronismo. Mamá leía en la escuela La razón de mi vida, y cuando Evita murió de cáncer, llevó crespón y fue conducida en ómnibus escolar hasta el Congreso. Subió unas escaleras y vio de cerca el ataúd con aquella fantástica muñeca dormida. No entendía mucho, pero veía llorar a los cabecitas negras y a pesar de sus desdeñosos comentarios que se pronunciaban en el living de la casa, Carmen asociaba a esa mujer con el esplendor y supuso que si los pobres morían de pena, ella debía acompañarlos en el sentimiento. No siempre fue así. Los españoles desarrapados despreciaron a los negros del interior en cuanto pudieron hacer pie. Y los españoles que se quedaron en la madre patria despreciaron a los sudacas que osaban regresar en cuanto la economía europea rescató a España del quebranto. Todo es hijo del miedo, la estupidez humana también. Buenos Aires en plena revolución peronista era un despilfarro. Y los tíos se jubilaron en 1952, jóvenes y en buena posición, y con una pensión holgada. Y entonces mamá pidió permiso para buscar trabajo, y estuvieron 15 días sin hablarle. Te trajimos para que nos acompañaras, no para que hicieras rancho aparte, le dijo Marcelino en el final de esa veda. Quiero ganar algo de dinero para mandar a casa, respondió Carmen. Pudo haber dicho y para ahorrar la plata del pasaje de vuelta, pero no lo dijo, porque ya hacía un año, al insinuar sus deseos de regresar al Murfe, el tío había sido contundente. Ni sueñes con que te vamos a pagar ese viaje. Y con tu padre no puedes contar para nada, así que de esto no se habla más. Marcelino denostaba a José de Sindo, dónde y cuándo podía, y a mamá le llegaban siempre rumores de que el carpintero había progresado y que tenían buena plata. Pero Bulón, donde había abierto la carpintería, quedaba demasiado lejos en todos los sentidos posibles. Y no habían tentaciones, ni desavenencias, ni educación, ni esplendores peronistas, ni calores humanos que lograran domesticar la nostalgia de aquella inmigrante constitutiva que seguía pensando en una sola cosa: volver. Los tíos no pudieron defender durante mucho tiempo las posiciones y mamá entró como aprendiz en la sastrería Sporteco y empezó a bailar los fines de semana en el Cangas del Narcea. Con los primeros ahorros compró ropa y zapatos para María del Escalón y sus hijos y fue a despachar el paquete por Villalonga Furlong, pero en aquellos tiempos no se permitía enviar productos nuevos, así que tuvo que salir a la calle, raspar las suelas para que parecieran usadas. Una noche de sábado y valsecitos se le hizo media hora tarde y Marcelino la esperaba con gritos, amenazas y recriminaciones. Temblaba la casa entera y mamá tomó un bolso y empezó a guardar sus cosas. Consuelo, llorando y acariciándole el pelo con sus pequeñas manos rugosas, la hizo entrar en razones. Ya sabes cómo es, dijo en voz bajísima. Es un dictador. No nos dejes, Carmen, no nos dejes solos. Mamá la abrazó y lloraron juntas, y juntas desarmaron el equipaje. Todos los veranos acompañaba a los tíos a Tandil o a Capilla del Monte, donde alquilaban cuartos con cocina en posadas apacibles. Consuelo le enseñó a andar en bicicleta,
y Carmen pedaleaba contra el viento mirando las sierras y los verdes, y le gustaba creerse en Asturias. Durante uno de aquellos febreros razonables que ya no existen, un muchacho se enamoró de ella. Se llamaba Luis y era hijo de una familia de Hurlingham. Un morocho pálido y afectuoso que la festejaba casta y lentamente, mientras sus padres departían con Marcelino y Consuelo sobre las vicisitudes del país. Una tarde los tíos y la sobrina bajaron paseando al río y se chocaron con una hilera de 10 eucaliptos tallados a mano. En cada uno había un corazón y una flecha, y una Carmen y un Luis escritos con navaja y paciencia sobre el tronco. Mamá sabía del amor de oídas, y por momentos se sentía completamente enamorada, pero en realidad no estaba segura. Marcelino terció de una manera quirúrgica. No voy a negar que no sea un buen muchacho, Carmen. Es un buen muchacho, y viene de una buena familia, pero tiene problemas de pulmón, un principio de tuberculosis. Por eso lo trajeron a Córdoba. No te conviene. Uno siempre termina cuidando enfermos. Consuelo, que no estaba convencida, se sumó a la ofensiva cumpliendo órdenes, y todo terminó como había empezado. Era un romance de verano, se dieron un beso en la mejilla, y Luis atragantado le dijo: «Nunca voy a olvidarte». Carmen, en el juego de la hija inexperta, les adjudicó durante años a los tíos la autoridad de saber mejor que ella lo que le convenía. Luego, como todos los hijos, un día se rebeló contra esa autoridad y rompió con violencia ese contrato. Y al final fue madre de sus tíos, pero no pudo evitar ser manipulada por ellos hasta la antesala del final. Los tíos se hicieron ancianos, y Consuelo padeció arteriosclerosis y empezó a perder el juicio, y los médicos le diagnosticaron a Marcelino un cáncer de próstata. La tía era un peligro en la casa. Dejaba el gas prendido y la puerta de la calle abierta. Carmen y Marcelino temían que un día se lastimara o saliera y la atropellara un colectivo, o que se extraviara para siempre en el laberinto de Palermo. Vivía en un limbo y cuando hubo que internar al tío, mamá pidió una licencia, vivió meses atendiéndolos a la vez a los dos desastres. Le consiguió a Marcelino una cama en el Hospital Español y lo acompañó día y noche, mientras él aullaba de dolor por culpa de la metástasis que avanzaba sobre su columna vertebral. Luego, internó a Consuelo en una clínica geriátrica y se dedicó a los dos con alma y vida, rebotando de un lado a otro como un zombi. Llenísima de preocupaciones y de aire fúnebre, una nochecita fue a cruzar las vías de Arévalo y escuchó que alguien gritaba 2 palabras, y que 4 o 5 peatones desde la barrera le hacían un desesperado coro, y que esas 2 palabras eran cuidados y señora. Al igual que en aquel primer día a bordo del buque Tucumán, no se dio por aludida, y de pronto abrió los ojos y se paró en seco, y el tren le pasó rozando la frente, atronándola y haciéndola tambalear con un rugido y con su caliente aliento de dragón. Cientos de personas murieron en esas vías por culpa de esa maldita curva. Pero aquel día la muerte le pasó de largo a mi madre, y al poco tiempo la muerte se apiadó de Marcelino y le dio su tiro de gracia. Papá fue a buscarme a los cuarteles de Palermo. Lo dejaron entrar hasta el comando, donde yo cumplía la conscripción, y me dio la noticia. Le pedí que me esperara en el playón y toqué la puerta del capitán de mi compañía. El capitán me hizo pasar, yo junté mis talones y le hice la venia. Luego dije: «Pido permiso para salir, mi capitán. Me informan que acaba de morir mi abuelo». Tenía que seguir hablando, pero grande y recio como era, firme y todo, vestido de verde oliva y de pie frente a mi superior, el llanto me sacudió como un viento rasante. El capitán se puso colorado y me dio salida. Marcelino murió en 1980 y Consuelo nunca lo supo. Completamente confundida, nos decía que le faltaba alguien. «Me falta mi hermano», le aseguró un día a Carmen con total convicción. Marcelino
Había sido el hermano dominante de toda una vida. Un año más tarde, la tía sufrió, como Mino, una hemiplegia y quedó sin habla, y sobrevivió 48 días finales hasta que se apagó. Mamá, como tantas veces, no supo definir sus sentimientos. Lloró a sus tíos, pero evocó sus maniobras y mezquindades, y también su nobleza, y tuvo la impresión de que la realidad no era plana ni justa. La realidad, como la tierra, era redonda y llena de caras y de luces y de sombras, y siempre giraba. Se tiró en un sofá a descansar de tanta agonía y tantos pésames, y cerró los ojos, y vio a Marcelino y a Consuelo en la sala de Ravignani. Los vio hasta en sus más mínimos detalles. Estaban sentados en los sillones de cuero color crema y escuchaban con mucha atención los argumentos de un visitante que tomaba café negro y movía lentamente los brazos. Mamá, a punto de dormirse, pestañeaba. Era un hombre atractivo. Parecía un actor de cine y hablaba con el corazón. Venía en cierto modo a pedir su mano. Ella, en el presente, casi dormía, y en el pasado llegaba atrasada de la Pitman y se los encontraba a los tres alrededor de la estufa, conspirando sobre su futuro. El reloj de Marcelino Calzón dio en alguna de las dos orillas del tiempo la última campanada, y entonces mamá reconoció a Marcial.